De comenzar el día, por favor, póngale cuidado, muchísimo cuidado, que iniciamos con AC/DC. Hoy la Carla quiere llamar la atención, así que ha venido hasta con la camiseta de AC/DC. Hoy vine de AC/DC. Cuando en realidad escucha a Daddy Yankee, dicen por ahí. ¿Qué le pasa? Es que nunca jamás. ¿Cómo están, queridos oyentes, queridos amigos? En esta mañana, en la capital de los ecuatorianos, un sol radiante. Les Por cuento, fin, sol. radiante siempre, siempre, por supuesto el sol, más radiante que nunca y sobre todo en nuestros corazones. Que nadie nos quite la esperanza porque hoy más que nunca debemos echarle leña al fuego, el Ecuador está en una disyuntiva clave y hay que dirimir su situación por el futuro de todas y de todos, por supuesto, de sus hijos, de los nuestros, del de todos. Así que iniciamos 7F. Ecuador por más democracia. Como siempre, no estoy solo, con la chica de los motes, que siempre me acompaña, Carlita Correa. Dios mío. Buenos días, Andrés Durán. Buenos días a todos ustedes que nos acompañan en la señal de Pichincha Universal, 95.3 FM y 94.5 FM al noroccidente de la provincia del Pichincha. En el mundo entero a través de www.pichinchacomunicaciones.com.es y por supuesto en nuestras redes sociales de Pichincha Comunicaciones, que no se pueden perder obviamente toda nuestra parrilla de programación. Twitter, @Andrés Durán S y @Salomé181. 9 de la mañana con 9 minutos iniciamos aquí 7F. Quiero mandarle un saludo muy fuerte a la Nico Villafuerte que nos está escuchando. Hola, Nico. Cofundadora de Voces, mi querida amiga, abrazos, mi pequeña Nico. Saltamontes. Un abrazo fuerte, Peque. Un abrazo para todos ustedes también que nos sintonizan a través de todos los canales de comunicación de Pichincha Comunicaciones. 9 de la mañana con 9 minutos. Iniciamos ya con nuestros amigos los plumíferos, el extracto de un nuevo programa que estrenaron el día de ayer en el canal de YouTube de Pichincha Comunicaciones. Así que demos la bienvenida a Mi Pluma Lo Eligió. Mi Pluma Lo Eligió. Volvemos entonces, son las 9 de la mañana con 9 minutitos. Comenzamos con los plumíferos, nuestros amigos de Mi Pluma Lo Eligió, el Pollo Ojeda y el Patito Peralta nos contaron. ¿Qué nos contaron, Carlita? A ver, cuente usted. Le cuento que el día de ayer estrenaron nuevo programa, estrenaron con un nuevo invitado, y él fue el señor Pavel Muñoz, asambleísta electo por la lista 1 de la Unión por la Esperanza. Escuchemos qué dijo en el primer extracto de Mi Pluma Lo Eligió. Recuerden que lo pueden ver en el canal de YouTube completito, así que escuchemos. ¿Tú cómo armarías el 11? El 11 del equipo de tu bancada. ¿El 11 mi bancada? Sí, tú estarías en el medio campo de 10. ¿Cómo la armarías? Difícil, porque es... Bueno, voy a hacer más bien con la actual, no con la que viene. Porque exacto, además, con la nueva. Con la que estás... con la nueva. O sea, con la que está ahorita. Ah, ya, perfecto. Ese es de alguna otra, menos compromiso, porque en la otra somos 50, y entonces, claro, te toca seleccionar más. En cambio, eres Gustavo Alfaro ahora de... Tenemos 30 asambleístas en la bancada de la Revolución Ciudadana, los 30 con mucha valía, ¿no es cierto? Pero digamos también con un sentido de hermandad, así que, a ver, yo quién pusiera en la delantera a Marcela Guiñaga y Juan Cárdenas, ¿no es cierto? Ya, son buenos para meter sus goles, sus pullas. En la media cancha hay mucho ahí para poner, ¿no? Está Juan Cristóbal Lloret, está Lira Villalba, está Mauricio Zambrano, está Mauricio Proaño, está Doris Solís. Es decir, tenemos me tocaría hacer un equipo de 30 básicamente, porque no hay quien se quede fuera, ¿no? Ya. La delantera tienes Mónica Alemán, Franklin Samaniego, Jofre Poma, ¿quién más podrías ya estar te queda jugando? uno. ¿Ya me queda solo uno? Uno, ajá. Para tapar. De arquero, ajá. ¿Quién le podrías decir de arquero? De arquero para tapar. ¿A quién le pondría para tapar? ¿A ti? ¿No quieres tapar ahí? ¿Tapar los goles? Bueno, tapar ya me voy a poner en el arco. De la asamblea. Sí, exactamente. De aquí no pasa. De aquí no pasa. Claro, no le vamos a dejar pasar, y ahí sí me pongo en el arco. No le vamos a dejar pasar a esa ley que pretende privatizar el Banco Central. Hicimos todo el esfuerzo, tapamos un montón de penales. Al final nos quisieron ganar en la mesa para poder meter el gol, que fue el gol de la victoria para los sectores conservadores, la derrota para el pueblo ecuatoriano, sobre todo el sector trabajador, que fue la ley humanitaria. Pero sí, está bien, me voy a poner en el arco. Me gusta Claro. ¿Quién festeja en el arco, en el palco que haya pasado esta ley?
¿Quiénes festejaron el palco? Bueno, Claro. primerito los de Creo, ¿no es cierto? Ya. Por eso es que ahora yo me extraño así ese nivel de desdoblamiento que tienen, ¿no? Escucho a un candidato como Guillermo Lasso decir no, que quiere generar empleo, pero si votó por la ley humanitaria, esa ley humanitaria ha sido una puñalada en la espalda a los trabajadores de la patria. Puñalada en la espalda a los trabajadores de la patria, dice Pavel. ¿Vos has dado puñaladas en la espalda, Carla? No. Creo ¿Nunca? que no. No, nunca lo he hecho. O Siempre al menos- consecuentes con tus sí, principios. O sea, eso una y otra. Siempre leal. De frente. Siempre fiel. De frente, sí. A tus convicciones. Eso más que nada. Siempre he estado, espero, y lo digo con mucha creencia, es que estoy del lado correcto de la historia. ¿Siempre? Sí, siempre he estado de este lado. No conozco Siempre he otro estado lado. de este lado, no conozco el otro lado, así que no sé cómo será. El lado oscuro. El Bueno, lado ¿sabes oscuro de la qué? fuerza. Nada, a mí me parece que a ver, hay que fundamentar valores, ¿no? Yo ayer leí un poquito, intentaba leer un poco sobre la ley de Hamte, no sé si algún momento la escuchaste, Ujú. que son los 10 mandamientos del pueblo escandinavo. Y estos 10 mandamientos establecen algunas cuestiones, pero sobre todo la ley general que abarca todo lo que ellos pregonan, tiene que ver con una superioridad de lo colectivo sobre lo individual. O mejor dicho, poner al servicio esa capacidad individual a lo colectivo. ¿Y por qué es tan importante esto? Me parece que es fundamental aquello porque nos permite a nosotros entendernos dentro de una comunidad. Y entendernos dentro de una comunidad nos permite abandonar nuestras ambiciones, muchas de ellas legítimas, pero abandonar por un momento esas ambiciones legítimas y entender que hoy por hoy el Ecuador necesita un proyecto que abarque a todas y a todos y empiece a trabajar cada una de sus problemáticas. Y esta ley de Hamte que propone el pueblo escandinavo ha permitido que ellos den un salto cultural. Porque está bonito en la teoría leer las tipologías del Estado, Europa, el estado de bienestar social, La idea el es ponerlo en la desarrollismo. práctica. Claro, lo jodido, lo complicado realmente es ponerlo en la práctica. A ver, ¿cómo vamos a hacer para que esto funcione? Para que el Estado cumpla con su rol de redistribuir la riqueza, de montar impuestos cada vez más progresivos, de entender que se necesita sí un capital productivo, pero no un capital productivo, pero un verdadero capital productivo, no un capital parasitario que vive de la renta del Estado, como pasa en algunos casos en los grupos empresariales en Ecuador y del sistema financiero privado, sino algo que esté al servicio de la capacidad de producción y del desarrollo del país. Y esas discusiones que son muy difíciles de ponerlas en la práctica, porque sobre todo tienes bloqueos que tienen que ver con los marcos, con la forma de ver el mundo, con la cosmovisión, con la manera en la que interpretas la realidad, que ese es el principal obstáculo bajo mi juicio y mi pensamiento. Lo que propone esta ley de Hamte ha permitido que el pueblo escandinavo combine estas dos formas de desarrollo, ¿no? El desarrollo de una mentalidad que te ayude a proyectarte a futuro. Y hay algo muy interesante y quiero parafrasearlo ahí a Carlos Matus, este pensador chileno de la época de Allende, crítico incluso de Allende, decía, el líder es el cabecilla es el que permite movernos un poquito más, una cuadrita, 2 cuadritas. El líder es el que ve más allá de la esquina y el estadista es el que ve más allá del horizonte. Pero históricamente América Latina tenía una dependencia de estadistas y de líderes. La idea es volcar esa capacidad, ese liderazgo y esa tónica estadista en la colectividad misma y que todos entiendan y asuman su responsabilidad para que un país, un estado, una sociedad empiece a funcionar. Y el pueblo escandinavo a través de esta ley de Hamte lo ha entendido bien. Entonces cuando escuchamos a Pavel decir mencionar al respecto de la situación que se vive dentro de la política, de la traición, de la deslealtad, de la felonía, del parasitismo, de la bulia, etcétera, etcétera, a mí se me viene esta condición cultural, que según mi criterio, insisto, me parece que es la principal traba que tiene el país para su
desarrollo. La ley del menor esfuerzo, quédate un ratito más, no puedo. No, es que quédate un ratito más, no, es que no puedo. ¿Me entienden? Esta capacidad intrínseca en nuestra cultura que no nos permite entender que hoy tenemos que depositar el esfuerzo de todas y de todos para proyectarnos hacia un futuro, para tener un país realmente sólido y que nos permita desarrollarnos, como lo entendieron ellos en su momento. Y es una paradoja enorme en la historia que a estos países le han permitido tener los estados de bienestar más poderosos y más solventes. Fíjate que en Noruega, por ejemplo, en Suecia, en Dinamarca, en Finlandia, la presión fiscal es superior al 40%, 50%. Es una cosa monstruosa. Entendemos que la presión fiscal es la recaudación de impuestos que tiene un Estado. El 50% sobre los agentes privados. Entonces, para que ellos tengan salud de calidad, educación de calidad, una jubilación de calidad, necesitan la recolección de esos impuestos. Hablar en colectivo y no solamente desde el individual. Exactamente, y eso creo que es el gran aporte que a mí me fascina el modelo de desarrollo escandinavo, les tengo que ser sincero, creo que se ha notado, pero sobre todo combinado con este cambio cultural, que es tan necesario entenderlo en este país, tan necesario, porque además de 14 nacionalidades que tenemos en el Ecuador, tenemos también diferentes formas de percibir el mundo, clases sociales, un antagonismo histórico entre clases sociales, gente que considera que todavía existe la alcurnia y que en función de esa alcurnia tiene algunos privilegios, gente que se considera duque y duquesa, a pesar de que eso ya fue abolido hace 200 años alturas de la vida, atrás. ¿no? Gente que considera que la raza afroecuatoriana, si cabe el término de decirnos raza, a mí más me gusta el concepto de etnia, que la raza afroecuatoriana es inferior, porque vota por el populismo, como lo dijo el señor Santiago Gangotena. Esas taras mentales, esas trabas que en estos países no existen, porque todos se consideran que son iguales, pero no en cuanto a su capacidad adquisitiva, porque claramente hay una diferenciación, sino en cuanto a su capacidad de interpretación de la realidad, su cultura, su forma de percibir el mundo. Son iguales. Entonces yo sí creo que esta es una paradoja histórica que hay que traerla a colación. Hay que empezar a ver otros modelos que han permitido sortear el subdesarrollo y sortear una traba que Sigmund Freud ya la decía, que es el malestar en la cultura. Ese capitalismo depredatorio que lo único que pretende es poner por encima de absolutamente todo al individuo. El antropocentrismo se conoce. Por sobre cualquier etnia, por sobre el medio ambiente, por sobre cualquier clase social. Esto es un anacronismo, esto es una falsedad de falacia absoluta. Entonces, yo sí creo, y me tomé el atrevimiento de hacer esta reflexión, porque me parece a mí que estamos frente a una disyuntiva clara y clave. Gente que pretende fomentar estas diferenciaciones, gente que pretende hacer del Ecuador un país de duques y duquesas, ¿sí? De aristocracias claramente constituidas, de autorregulaciones en sus poderes financieros cuando eso no ha existido, y gente que en este momento pretende hacer un Estado más democrático. No sé si inscribir esta visión social y cultural que acabo de plantearla, pero por lo menos abrir el abanico de posibilidades para entrar a discutirlas, que creo que eso es central en un país como el Ecuador. Deberíamos analizarlo más a fondo en un programa a futuro, mi estimado Andrés. Pero continuemos con nuestro programa. Recuerden que el programa completo en YouTube, Mi Pluma lo eligió, lo pueden ver en nuestro canal todos los días miércoles y domingos, un nuevo programa a las 19 horas, así que no se lo pierdan. Vamos rapidito con nuestro segmento de ¿Qué dice Larry, el pajarito azul de Twitter? ¿Qué dice Larry? 9 de la
mañana con 22 minutos y justo uno de los temas y los puntos que topabas, Andrés, y es la recaudación para hacer, obviamente, patria. Para cuando hay una desgracia, cuando sucede algo como por ejemplo lo que nos pasó el terremoto de abril del 2016, creo que fue un dolor inmenso para todas y todos los ecuatorianos, y todos dentro de nuestras capacidades aportamos de alguna manera con nuestros hermanos de Manabí y Esmeraldas. Sin embargo, tenemos una nota de nuestra casa Pichincha Comunicaciones y revela que el Servicio de Rentas Internas determinó una diferencia de patrimonio no declarado de 144.7 millones de dólares del señor Guillermo Lazo, el cual evadió contribución para reconstrucción de Manabí al declarar menos patrimonio. ¿Qué tal? Sí, es algo en lo que ya hemos insistido y, o sea, volvamos a esto que ya lo mencionamos, ¿no? Me parece que las personas que realmente quieren hacer patria o pretenden aspirar a una dignidad pública, pretenden representar al Ecuador, primero tienen que cumplir con sus obligaciones. ¿Qué yo pregunto? Si una persona que pretende ser presidente de la República no cumple con sus obligaciones como agente privado, es decir, la más clara expresión que es pagar sus impuestos, ¿qué garantía nos da a nosotros que llegando a la presidencia de la República va a cumplir con una agenda de programa? Va a cumplir con estos $500 que pretende elevar el salario básico. ¿Quién nos garantiza aquello? ¿Quién garantiza que va a trabajar por el bien común y colectivo y no solamente por su Claro, porque fíjate tú, Carlita, que en su momento dijo que los $500 de salario básico es una necesidad y se lo puede cumplir. Pero anteriormente dijo que eran $125. Que el país no soporta tanta 120. carga. $120, que el país no soporta tanta carga. Porque hay que aliviar a los agentes económicos privados que son los generadores de la riqueza. Que era mejor ganar 120 que no ganar nada. Ese es el eufemismo, que era mejor ganar 120 que no ganar nada. Esa es la flexibilización laboral y la reforma y la precarización que ellos pretendían. Y ese era el escenario de la primera vuelta, además. Claro, que parte de esa reforma se dio con la ley de apoyo humanitario. Entonces, ¿qué nos garantiza? Que más allá, digamos que no cambió el discurso, que bueno, que fue un momento de álgido, de disputa, de discusión, que no quiso decirlo así, que se equivocó. Digamos que sí quiere realizar esa elevación del salario básico unificado a $500. Digamos que es así, ¿ya? Pero ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con la responsabilidad que un ciudadano tiene con el Servicio de Rentas Internas al pagar sus impuestos? ¿Qué pasa si yo hago algún momento cambiar mi patrimonio, transformar mi patrimonio, disminuirlo a 26 millones cuando en realidad tengo 300 millones para pagar menos? Y mucho más, agréguele esto, Carla, que es importante, y mucho más en un contexto de profundo dolor, porque la gente en Manabí Esmeraldas murió. Entonces, ¿qué nos garantiza? Que el señor, llegando a la presidencia, pueda realmente cumplir con su palabra. Si en lo más mínimo, en la responsabilidad más básica que tiene un ciudadano con el Estado, no lo hace. Hay documentos, fíjense ustedes en la nota, ustedes la pueden buscar en nuestra página www.pichinchacomunicaciones.com.es. Guillermo Lazo evadió contribución para reconstrucción de Manabí al declarar menos patrimonio. Ese es el titular. Y hay documentos, fíjense. Están las declaraciones de la contribución solidaria sobre el patrimonio, formulario 120. Ahí se explica claramente cómo se dio este desvanecimiento. Pero imagínense lo que es poner una diferencia, o sea, decir, bueno, lo que pasa es que me he equivocado en un numerito. Me equivoqué $4, $3. Claro, o sea, me fue mal la suma ya. Se me fueron las sumas. Pero hacer una diferencia de patrimonio no declarado de 144,7 millones de dólares, o sea, eso no es error de tipeo, no es error se me fue mal el dedo. No. Esto es yo creo que una diferencia o una evasión, si cabe el término decir evasión, de mala fe. Y con esto el señor termina solo pagando $221,094,64. Termina pagando solo $221,000.
cuando en la práctica tenía que haber pagado $1.124.750. Plata que necesitaba nuestra gente en las circunstancias más difíciles, cuando hermanos manavitas y esmeraldeños habían perdido a sus familias completas. Yo estuve en el terremoto. Cuando familiares habían perdido a sus familias, cuando padres tuvieron que enterrar a sus hijos, a sus hijas, a su esposo, porque los escombros y los edificios se les vinieron encima. En esa circunstancia el señor Lasso evadió y defraudó al fisco para no asumir esa corresponsabilidad, esa solidaridad, que lo dije anteriormente, con la ley de Hamte, en la que piensan los países escandinavos, eso jamás hubiera sucedido. Esas son las taras mentales que hay que empezar a superar en este país. Por supuesto. Y no estamos, y como hemos dicho en otras ocasiones, yo le digo al menos a título personal, no es que estamos en contra de que una persona surja y que tenga una empresa y que tenga muchas ganancias. Está bien, qué bueno que nos vaya bien a todos y que mientras más empresarios existan mejor, pero hay una corresponsabilidad social de esos empresarios, de esa banca, de esos exitosos negocios que tiene que ver con la sociedad y con los que menos tienen. Porque si todos estamos mejor, cada vez les va a ir a ellos mucho mejor, es simplemente lógica. Pero que ni siquiera es viable el neoliberalismo, Carlita, porque, a ver, si la economía contrae, si la economía se contrae, es lógico, y la capacidad adquisitiva de los ecuatorianos se reduce, ¿cómo van a financiar sus actividades? Hasta para ellos es contraproducente. Claro. Seguramente un año podrán acumular utilidades como 2019 y 2020, que llegaron a generar unas utilidades de aproximadamente $1.000 millones. Pero $1.000 si no hay millones de dólares. Solo utilidades, $1.000 millones. Pero, ¿qué pasa si la economía se sigue decayendo, si existe una contracción mucho más fuerte, si la capacidad adquisitiva de los ecuatorianos reduce? Por lógica y sensatez, eso no va a ser sostenible en el tiempo. No es viable. Bueno. Y ante esto queremos, mi querido Chris Maila, quienes nos siguen en redes sociales, especialmente en YouTube, queremos ver un video de Ruta Crítica que publican un videíto al parecer es la matriz del Banco de Guayaquil, donde ponen pianistas en la entrada, en plena campaña electoral. Será para suavizar tal vez la imagen, tal vez un poco dura y tal vez en decadencia que está el señor Lasso. Ya no les da vergüenza, dice el portal de Ruta Crítica. Y hay muchas reacciones frente a este video que ya se hizo viral. Sí, me estoy tragando el mosco. Y es que no tiene nada que ver con el artista, porque decían, pero no, es que están fomentando el arte también. No tiene nada que ver con el arte y con el pianista, que además que lo hace maravillosamente bien. Pero es un hecho de lo que está pasando en la coyuntura, en estos momentos. Poner un piano más o menos es como poner el violinista en el Rotary, donde se vacunaron solo un cierto grupo de personas. Qué chévere analogía, dame esos 5. Dame esos 5, mijo. O sea, no es por los artistas, y quienes me conocen y saben y me han seguido, saben que yo soy una de las defensoras de los artistas ecuatorianos y de que obviamente de que el trabajo de los artistas sea bien remunerado. No va por ahí. Va por la simbología que esto tiene en estos momentos coyunturales. Aprovecharse también, además del arte. Entonces, poner un piano en el banco al momento que usted entra, como que no es buena táctica. Veamos el video. Está el video entonces en este momento en redes sociales. Volvemos, ahí lo vimos rápidamente, y esto es estremecedor, ¿no? O sea, ver que en una sucursal de un banco privado se utilicen a pianistas, y que algún momento se utilice este argumento de que es para promocionar el arte, es para promocionar la cultura, la música. Si realmente tienen interés en promocionar el arte y la cultura, por favor, golpeen la puerta de los artistas. Pregúntenles en qué situación se encuentran hoy por Uno hoy. de los grupos más golpeados por esta crisis. Pregúntenle en qué les podría beneficiar una ley de comunicación que promueva el 1 por 1 en su momento. ¿Por qué no el 4 por 1, diría yo, para que se fomente mucho más el talento ecuatoriano?
golpeen la puerta de los productores audiovisuales para ver cómo está la situación. Y si en este tiempo la Presidencia de la República no ha acaparado con una sola agencia las producciones audiovisuales. Total. Yo creo que es momento de darnos un baño de verdad y empezar a cuestionar estas prácticas. Y cuestionarlas porque lo que hacen es escupirnos en la cara. Escupirnos en la cara. Vamos un corte breve y volvemos. Y regresamos enseguida. Con 34 minutos, me cambió el reloj en este instante. 9 de la mañana con 34 minutos, 8 con 34 en la provincia de Galápagos. Y queremos terminar nuestro segmento de ¿Qué dice Larry? Del pajarito azul. Y estábamos ya conversando también con nuestros amigos. Y nuestro querido Chris Maila puede ayudarnos ya poniendo las fotografías en este momento que queremos enseñarles a ustedes de un tuit y de fotografías que circularon el día de ayer en redes sociales, en Twitter. Y dice, funcionarios del Ministerio de Salud colaborando en las brigadas médicas del candidato Guillermo Lasso, los recursos del Estado a favor del candidato de la banca. Eso demuestra que Lasso es igual a Moreno, dice algunos de los tweets que se vieron ayer en redes sociales. Y ustedes pueden ver en estos momentos, ahí está la fotografía, y se ve claramente una pancarta del señor Lasso, personas que están ahí de su campaña, con su camiseta, con sus distintivos de campaña. Y junto a ellos está una persona de una brigada médica del Ministerio de Salud. Incluso, o sea, está en un circulito, quienes nos están mirando a través de YouTube, el símbolo del Ministerio de Salud Pública en su brazo izquierdo. Esto circuló en redes sociales del día de ayer. Indignados, obviamente, muchísimas personas. Indignados tus hijos del yugo, como dice el himno nacional. Colaborando las brigadas médicas en la candidatura del señor Guillermo Lasso. Esto es, creo que además de ilegal, inmoral. Fondos públicos. Es lo que ya venimos cuestionando, Carlita. Hoy me parece que hemos estado sintonizados con toda la información que es tan urgente dar tratamiento al respecto, ¿no? Me parece a mí que esto se suma a la sociedad aristocrática, a la sociedad de duques y duquesas que hemos fomentado en estos años en el país. Y quiero parafrasear ahí al David Chávez, que algún momento me hizo la salvedad y la puntualización al respecto. No es que no hemos sido, o hemos dejado de ser, hemos dejado de ser una sociedad de duques y duquesas, o de poseer todavía esas aristocracias que pueden ningunear y minimizar a las otras ciudadanías. Siempre lo hemos sido. Y los intentos con vocación democratizadora en este país, lamentablemente no han concluido bien. Y hay que cuestionar estas formas de entender, de componer el mundo y de descomponerlo. Porque esto es lo que hemos vivido en este tiempo, una descomposición absoluta en todos los sentidos y en todas las materias. Y si usted ha sido lamentablemente perjudicado en esta sindemia, en esta pandemia, no se debe simplemente a la crisis sanitaria o al impacto de la misma. Se debe en magnitud y en mayor medida porque dentro de esta trama de dolor, de la más grande que ha vivido el país los últimos años, el gobierno impulsó junto con las cámaras y agentes privados una de las mayores reformas en materia laboral. Entonces eso hay que discutir, además de esta espiritualidad burguesa, como decía Smukler en su momento, que prevalecen algunas conciencias de las élites ecuatorianas. Entonces yo sí hago un llamado a la sensatez. Y es increíble darnos cuenta además del discurso que manejan porque se la creen, ¿no? Sí, o sea, es súper, se lo comen. O sea, están en ese mundo. Oye, y algún momento deberíamos hacer un programa especial sobre las clases medias. Podemos hacerlo. Stavenhagen decía que las clases medias son un eufemismo, porque al momento que empiezan a crecer en su capacidad adquisitiva, se van apoyando un poquito más a las clases siguientes o subsiguientes, y no a las bases que sostienen su crecimiento. Nunca se preguntan por qué la condición económica ha sido favorable en estos años y por qué se produjo el crecimiento de mi capacidad adquisitiva.
y lo reducen a esta tesis liberal de que yo crezco en función de mi esfuerzo. Y sí, evidentemente hay un esfuerzo, pero hay otra composición, hay otra condición estructural habilitante que permite que se fortalezcan las clases sociales en este país. Con eso nada más terminamos y damos paso al segmento de nuestro invitado del día exactamente. Entre dos modelos, Ecuador decide. Volvemos 9 de la mañana entonces. con 38 minutos, ya le vamos a dar la bienvenida. Está ahí, además de disfrutando el sol de la capital, ya el cambio de clima, le vemos a nuestro invitado del día de hoy, es el señor Walter Bustos. Él es experto en planificación ambiental, conservación y desarrollo sustentable. Ha sido director del Parque Nacional Reserva Marina de Galápagos y director de gestión ambiental de la Prefectura de Pichincha. Estimado Walter, muy buenos días, bienvenido a 7F Ecuador por Más Democracia. Te saluda Carla Coronel, me acompaña Andrés Durán. Buenos días. Muy buenos días, gracias Carla, gracias Andrés, no sé si me escuchan bien, un gusto para mí saludarles desde aquí. Perfecto, el gusto es nuestro, Walter, convocándote para poder entender lo que hoy sucede en materia ambiental en estas dos propuestas electorales que pululan, en este escenario político que se ha tornado conflictivo y sobre todo crítico porque va a dirimir la situación de este país. ¿Qué decir al respecto del protocolo de Nagoya? ¿Cómo entenderlo? Que ha sido una de las principales propuestas de Andrés Arauz. ¿Qué viabilidad existe? ¿No? Nos puso algunos a googlear. ¿Y qué viabilidad existe dentro de este protocolo? ¿Es viable? ¿Es necesario que el Ecuador empiece a dar profundidad sobre esta materia? Contextualízanos un poquito también para que nuestra audiencia entienda lo que significa este protocolo. Bueno, gracias nuevamente, gracias por este espacio y gracias además por tratar estos temas, ¿no? Me coincido con ustedes, hay algunas puntas de lanza que todavía están pendientes por ser lanzadas y que tienen que ver con los temas ambientales. A ver, ¿qué nos reúne en esta mañana? Es el hecho de que durante el debate presidencial, ¿no es cierto?, hace 15 días, Andrés Arauz lanzó una pregunta al candidato Guillermo Lasso, le dijo si él conocía o estaba de acuerdo con el protocolo de Nagoya. Entonces, claro, el país en ese momento fue a googlear sobre el protocolo de Nagoya. Incluyendo al candidato Lasso también ese rato creo que se puso a googlear porque no supo contestar. Entiendo que sí, tal vez del grupo de técnicos y asesores, sin embargo, yo debo ser claro, a mí no me preocupa tanto el hecho de que durante un debate presidencial salte un tema tan técnico, tan específico y que el otro candidato no pueda responderlo, ¿no? Digamos, además el protocolo de Nagoya es algo relativamente nuevo y digamos, si es que Guillermo Lasso no ha tenido además una formación en ese sentido, o ambiental o académica, no iba a poder llegar a responderlo. Sin embargo, lo que sí me preocupa es que posterior al debate, 15 días más tarde, no se haya dicho nada. No haya una propuesta en su plan de gobierno, no haya una reacción frente al tema y no haya ni siquiera un tweet al respecto del protocolo de Nagoya. Entonces me parece que esto es lo que nos convoca esta mañana principalmente para poder conversar. ¿Qué es entonces específicamente para entender absolutamente todos, que podamos realmente darnos cuenta de qué significa el protocolo de Nagoya? ¿En qué le beneficia? ¿En qué el Ecuador, en qué punto ingresa en este protocolo? ¿De qué se trata? Y sobre todo también hacer un análisis ya de las propuestas que han hecho cada uno de los candidatos en torno a los planes ambientales, tanto el un candidato como el otro, que proponen, qué alcance tienen, qué hay detrás de cada uno de ellos, pero primero expliquemos realmente qué significa este protocolo. A ver, veamos cómo va. Es un tema sencillo y a la vez complejo. Sencillo porque, digamos, es el resultado de los pocos resultados globales que tienen finalmente los pueblos en el mundo, particularmente los países que tienen una alta biodiversidad y que sufren de lo que es la biopiratería, ¿no?
El protocolo de Nagoya es un apéndice, es un anexo de lo que es el convenio de diversidad biológica, ¿no? Y, digamos, ¿cuál es el origen de este proceso? Es en el año 93 en la Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro. Los países se reúnen a tratar una carta de la Tierra, a generar el protocolo de Río de Janeiro, ¿no es cierto?, con el carácter vinculante para los países. Algo se logró. Sin embargo, lo que resultó de ahí es una fuerte preocupación que tenían sobre todo las potencias, ¿no es cierto?, Europa, Estados Unidos, algunos países incluso del Asia, que veían que la destrucción del planeta, la destrucción de los recursos naturales, la excesiva contaminación estaba dañando la calidad de vida de las personas. Ese fue como uno de los principales argumentos para poder sentar a los países a discutir sobre esto. Esto sucedió en Río de Janeiro. Luego, digamos, con esta preocupación sobre la biodiversidad, de quién es la biodiversidad, en qué nos sirve, para qué nos sirve la biodiversidad, por qué habría que conservar la biodiversidad, ¿no es cierto? Saltó otra gran cumbre, digamos, en Johannesburgo, Sudáfrica, y entonces ahí se dio un ajuste importante sobre el tema de la biodiversidad y saltó el tema de la biopiratería. ¿Y qué conocemos nosotros como biopiratería? Es una práctica, son malas prácticas comerciales que vienen dadas principalmente desde las grandes potencias, en donde ingresan a veces en forma de compañías de conservación, a veces en forma de institutos de investigación, a veces incluso con personas naturales como turistas, ingresan a vivir en las comunidades, se acercan a los conocimientos ancestrales de sus saberes tradicionales, e inmediatamente empiezan a sacar la información, sacan la especie o al menos su porción genética de las especies, se las llevan a sus países y las patentan, ¿no es cierto? Y luego con esas patentes se fabrican productos químicos, productos farmacéuticos, productos, digamos, de uso cosmético, ¿no es cierto?, pero a nivel de cientos de miles de millones de dólares. Y la comunidad originaria y el país originario no recibía ninguna regalía por eso tampoco. Y el país receptor, el país que cuida estos recursos, las comunidades principalmente indígenas, campesinas, que viven en torno y conviven con este conocimiento, con este saber ancestral, simplemente eran burladas y eran saqueadas, digamos, de su conocimiento. Esto es lo clave, porque luego de Johannesburgo, en la siguiente cumbre que se da en Japón, en la ciudad de Nagoya, de ahí su nombre, en ese momento los países empiezan a dar fuerza a lo que es este protocolo. Finalmente sale a la luz este protocolo y muchos países firmaron, ¿no es cierto? Otros se resisten todavía a la firma o al menos a su ratificación en los congresos. ¿Por qué? Porque puede haber una voluntad política, por ejemplo, desde las primeras magistraturas, pero a nivel de asambleas, de congresos en todos los países del mundo, lo que se genera es digamos, una resistencia generada por el cabildeo que hacen las grandes farmacéuticas principalmente, ¿no es cierto? Porque, ¿cuál es la parte clave, ¿no es cierto?, del protocolo de Nagoya? Es un protocolo que obliga a los estados firmantes, a los estados parte, a manejar de forma ética este acceso a los recursos genéticos, ¿no? Principalmente. Te ayuda digamos, te promueve una participación equitativa en el uso y la utilización de los beneficios que se derivan de la investigación genética. Evita el robo de las especies o de material genético. Ahora, ¿por qué es importante para un país como el Ecuador? ¿No es cierto? Porque hasta aquí yo te estoy hablando, les estoy conversando de temas probablemente etéreos, pero ¿por qué es importante para el país? El Ecuador es de los países del mundo, uno de los países del mundo que tiene su economía basada en biodiversidad, ¿no?
Cuando desde la escuela nos han enseñado que nosotros vivimos gracias al cacao, al camarón, al banano, hoy en día a las rosas, todos son productos de biodiversidad. Eso se llama biodiversidad trabajada, adaptada y exportada, ¿no es cierto? Pero estamos hablando de, en este momento, 4 especies, ¿no es cierto? Si sumamos, por ejemplo, pesca son biodiversidad. Pesca es biodiversidad. Y si hablamos de otro rubro importante, te estoy hablando de la economía no petrolera, pero de otro rubro generado por el turismo, el 70% de los turistas que visitan al país van a ver biodiversidad, van a áreas protegidas, conocen naturaleza. Ecuador exporta naturaleza. Entonces, en este sentido, para nosotros, un protocolo que nos blinde de esta biopiratería, que ponga en valor el conocimiento ancestral, que proteja a las comunidades, es un elemento clave para nosotros poder defendernos de este tema. Yo, si me permites, les había preparado una breve lámina para, digamos, sintetizar de alguna manera tal vez si es que me ayudan. Ahí está, vamos a habilitarlo para que la gente pueda seguirlo a través de las silenciado también tu micrófono, redes Walter. sociales. Walter, antes de ir a la lámina que quiere presentarnos en el programa para que la gente conozca y hacerlo un poco más pedagógico, quisiera hacerte una consulta en relación a algo que podría ser de sentido común, pero se ha posicionado fuertemente en los medios de comunicación como algo contraproducente para la realidad de este país, que tiene que ver con la creación de 4 universidades emblemáticas. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque 2 de ellas me parece que están orientadas en el sentido de este protocolo. Me refiero a la Universidad Yachay, pero sobre todo también me refiero a Iquiam. Estas 2 almas mater que han permitido de alguna forma recuperar esos saberes ancestrales y empezar a estudiar la mega biodiversidad que tiene este país. Recordemos que en su momento la universidad el MIT, si no me equivoco, de Estados Unidos, vino a hacer una exploración acá en la Amazonía ecuatoriana, y parte de esa exploración la hizo en esta zona del país, y se llevó como evidencia de investigación y empírica restos arqueológicos. Después de ellos hicieron investigación genética en Estados Unidos, hicieron algunos hallazgos en relación a la genética, cuando en realidad esas piezas estaban acá en el país y no se le daba ningún tipo de uso. Mucho más si nos referimos a la biodiversidad de la Amazonía, ¿no? Plantas que no han sido exploradas, flora que no ha sido detallada, fauna que no ha sido detallada, y que puede servir incluso para la producción de medicamentos y poder mitigar los estragos de enfermedades que generan patologías o patologías en los cuerpos de los seres humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Estas universidades entonces eran importantes para conseguir ese objetivo que establece este protocolo. Exactamente, tú acabas de mencionar, Andrés, una de las conclusiones sobre este tema. El protocolo de Nagoya es uno de los instrumentos básicos importantes para sostener incluso lo que podría ser el cambio de la matriz económica y productiva del país. ¿Por qué? Nosotros estamos en este momento sosteniendo la economía gracias a 2 rubros altamente perjudiciales y contaminantes, no solamente para el Ecuador, sino para el mundo entero: petróleo y minería. Digamos, es un extractivismo generalizado, y es un país, pero además que tiene alternativas para salir de ese extractivismo. Y esto viene dado justamente sobre la base de nuestro patrimonio biológico, nuestro patrimonio natural. La base del cambio de formación de la estructura económica del país tiene que darse sobre nuestros recursos naturales, pero un uso sostenible de los recursos naturales, un uso ético de los recursos naturales. Y como te acabo de mencionar, con 4 productos, apenas 4 de los millones de productos que tenemos en el país han logrado sostenernos económicamente durante varias centenas de años. Y lo que tú mencionas es la clave, porque nosotros tenemos que salir del extractivismo de la economía del conocimiento. Y la economía del conocimiento tiene que basarse particularmente
particularmente sobre la base de la investigación técnica, académica y científica de nuestro valor, de nuestros recursos naturales. El hecho de haber no solamente atacado a Yachay, no solamente haber golpeado a Iquiam, sino también haber reducido el presupuesto general del Estado para la educación, significa el retraso para el país, ¿no es cierto?, en términos de investigación sobre particularmente estos temas. Son estos temas los que nos van a sacar, digamos, de esta noción del subdesarrollo. El protocolo de Nagoya en ese sentido juega un rol importantísimo y si me permites, les comparto un poquito el porqué de esta afirmación, ¿no es cierto? Vamos entonces, brevemente, usted ahí lo puede ver en pantalla. Quienes nos siguen a través de YouTube, a través de las redes sociales, la pueden ver ahí. Ok, mira, este es el tema. Ahí hay un ejercicio, primero que el protocolo de Nagoya nace como un ejercicio vinculante, ¿no? Esto significa que es obligatorio para las partes. Lo segundo es que tiene una particularidad, que cualquier uso sobre el material genético, sobre las especies, ¿no es cierto?, debe tener un consentimiento fundamentado previo, que no es lo mismo que la consulta previa que normalmente se habla. El consentimiento fundamentado previo es una herramienta poderosa en donde obliga, digamos, a quien quiere hacer investigación científica, en este caso, como tú decías, el MIT, o como alguna institución extranjera, o algún laboratorio, etcétera, quien quiera sentarse, incluso en el mismo estado parte, tiene que sentarse con los propietarios de este conocimiento ancestral a lograr ese consentimiento previo informado, y esto es un ejercicio importante porque ahí se genera un proceso de defensa, de protección de los pueblos, de las comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque este protocolo ayuda al respeto de la propiedad colectiva de esos pueblos, reconoce esta propiedad colectiva, reconoce que el conocimiento no puede ser dado por una patente comercial en un país además que le permite, Walter, al Ecuador le permite dirimir cualquier situación en instancias internacionales, digo, en caso de que una transnacional pretenda llevarse alguna composición genética, biogenética, de la biodiversidad o cualquier índole, el Estado ecuatoriano puede demandarlo e ir a instancias jurídicas. Es decir, se protege y se precautela la biodiversidad del país. Eso es lo que tratamos de sugerir, ¿no? Correctamente, pero va un poco más allá incluso, porque a diferencia de lo que son, por ejemplo, los tratados bilaterales de inversión, en donde se establece un tribunal jurídico internacional que dirime normalmente no en favor de los países, sino en favor de las empresas, en el protocolo de Nagoya los estados parte se obligan a respetar la legislación nacional del país receptor, digamos, ¿ya? Entonces le obliga a cumplir a la entidad externa, al laboratorio, a la universidad o al otro país que quiera hacer investigación científica en el estado receptor, le obliga a cumplir las leyes y estamentos jurídicos que dan. Eso es básicamente soberanía. Es de los pocos tratados internacionales que ratifican la fuerza que tiene un Estado sobre sus recursos naturales. Por eso es tan importante, y me parece que en este sentido Andrés Arauz lo que habló de esto es porque tiene su base en lo que él menciona como justicia ambiental, ¿no? Es decir, empezar a jugar con estos elementos que debo decirle desde el 2017, en que se ratificó por la Asamblea Nacional este tratado, a la fecha no se ha vuelto a hablar absolutamente nada hasta lo que fue el debate, ¿no? Entonces, este tratado, este protocolo te ayuda a generar, a sustentar tus procesos, tus políticas de manera soberana, lo cual en términos de biodiversidad es un elemento importantísimo. Estimado ¿cierto? Walter, es todo lo que estamos hablando en estos momentos en honor al tiempo que tenemos, que ya se nos termina. Hemos hablado mucho de la propuesta entonces de uno de los candidatos, de Andrés Arauz, sobre el tema ambiental. ¿El otro candidato tiene alguna visión dentro de su plan de gobierno, alguna visión sobre medio ambiente? Has hecho tú un análisis, podemos hacer algo, pero así súper cortito, en un minuto, por favor, sobre los dos candidatos. Bueno, a ver, yo lo que te puedo decir es que en términos generales, aquí están en disputa dos modelos de desarrollo y dos modelos económicos diametralmente opuestos. De la revisión que hemos realizado sobre la propuesta ambiental de Andrés Arauz y de la propuesta ambiental también de
Guillermo Lasso, y lo que te puedo decir es que hay dos vertientes en juego. Una que es neoliberalismo puro y duro, sustentado el proceso económico en el extractivismo, ¿no? Tú lees el plan ambiental de Guillermo Lasso y es básicamente digamos, es una oda al extractivismo de los años 70, ¿no es cierto? Basando la economía en petróleo, básicamente, y particularmente minería. Perfecto. ¿Y el de Andrés Arauz? ¿El de Andrés Arauz? Y de Andrés Arauz es un programa que se acerca más hacia la sostenibilidad del desarrollo. Habla de la transición de una economía post-extractivista. Habla de la conservación, me parece que y sobre todo particularmente rescata lo que menciona la Constitución del Ecuador respecto de los derechos de la naturaleza, el derecho de los ecuatorianos a vivir en un ambiente sano y el derecho al agua, ¿no? Entonces hay una visión utilitaria que es la que tiene Guillermo Lasso, hay una visión de desarrollo sostenible que es la de Andrés Arauz. Perfecto. Walter, queremos agradecerte por tu participación en 7F Ecuador por más democracia y te combinamos a seguir charlando en una próxima ocasión. Muchas gracias, Walter. Mucho gusto, muchas gracias. A las saludos. Échele, Carla, échele, que se nos acaba el tiempo. Minutos, se acaba la semana, no porque se duerma. Tenemos Semana Santa, mañana hay feriado, así que hoy vamos a tener trivia. Pon rápido, si no te toca otros motes, ya estás endeudadísima con los motes. ¿En qué año Guillermo Lasso fue superministro de Economía del gobierno de Yamil Maguad? La respuesta correcta es, señor Andrés Durán. Le cedo la palabra, por favor. La respuesta yo quiero saber si usted sabe. Era la B, 1999. Tenemos 18 personas que han respondido correctamente. Así que del 1 al 18, señor, que le tengo aquí al frente. 6. El número 6 le corresponde a la señora o señorita Yesenia Santana. Así que, Yesenia, muchísimas gracias. Bravo, aquí le mandamos el premio aplausos. Lo entrega el señor Acosta. Señor Acosta le entrega el premio. Con nosotros, queridos amigos, se nos acabó el tiempo. Como saben, y ustedes lo tienen muy presente, ustedes y solo ustedes tienen las conclusiones. Nos escuchamos y nos vemos el lunes. Adiós.